en la mira con Miroslava Sánchez. Porque aquí tenemos el tema, un espacio de análisis y debate político. Bueno, pues el día de hoy, como vieron en la red social, recibimos a la canciller de Canadá, una mujer joven, muy inteligente, Melanie Joly. Ella tenía interés de hablar de presentarnos, hablar con nosotros. Yo la había visto alguna vez en la jefatura de gobierno. Su interés es conocer nuestro posicionamiento sobre el TEMEC, era su principal preocupación o más bien conocimiento. Esencialmente nosotros obviamente hablamos también de la importancia de que se mantengan y amplíen las visas de trabajo para los mexicanos. Y en el caso del TEMEC hablamos de que lo que viene en el 2026 pues en realidad es una revisión menor, que coincidimos plenamente con ellos, que lo que hay que hacer es fortalecer el tratado, y evidentemente quería saber pues si nosotros estábamos de acuerdo con ello. Le dijimos que sí. Lo hemos dicho, esta no es una renegociación ni mucho menos, es una revisión, así está planteada. Y le planteamos también pues que ya sería hasta que entráramos al gobierno cuando formalizáramos las relaciones. Mientras tanto pues es una relación informal, respetamos en este momento el trabajo del presidente López Obrador como presidente, y ya a partir de octubre pues tendríamos una mayor relación sobre estos y otros temas. De inversión también de empresas canadienses que tienen interés de venir a México, y ya pues estarían encargados por supuesto Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard de este trabajo, pero sí pues a partir de octubre. Fue esencialmente la conversación, decir obviamente que celebramos la liberación de Julian Assange, lo pusimos en las redes sociales. En el 22 recibimos a su familia, hicimos una ceremonia en el Salón de Cabildos, le dimos las llaves de la ciudad a la familia en reconocimiento de Julian Assange y su lucha por la libertad de expresión y el derecho a la información. Y ahora pues nos dio mucho gusto que finalmente lo hayan liberado, y también nos dio gusto las cartas, que no las conocíamos, que envió el presidente en su momento al presidente Trump y al presidente Biden, solicitándole la libertad y también proponiendo si era necesario a México como lugar de asilo, lo cual pues celebramos, y nuestra política exterior va a ser similar a la del presidente López Obrador. Este fin de semana vamos al sureste. Vamos al Tren Maya, vamos a Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El presidente nos va a mostrar con su equipo de trabajo los avances del Tren Maya, las fechas de inauguración y los pendientes. El principal pendiente del Tren Maya, que desde la campaña lo dije, es hacer del Tren Maya también un tren de carga. El potencial del sureste, particularmente Yucatán, para el desarrollo del Puerto Progreso y una zona también de industrialización y de agricultura para uno de los principales consumidores, que es justamente Quintana Roo, y todo el desarrollo turístico, pues es enorme. Yucatán viene un gasoducto que ya está en construcción, y 2 plantas de ciclo combinado que van a ser inauguradas. Nos va a tocar a nosotros inaugurarlas, y nos va a tocar pues hacer del Tren Maya también un tren de carga que tiene 2 objetivos. Uno, potenciar el desarrollo del sureste, también con su vínculo con el interoceánico, y por otro lado Puerto Progreso con el programa que planteó Huacho Díaz Mena, el próximo gobernador de Yucatán, que se llama Renacimiento
Maya, que tiene que ver con Puerto Progreso, una zona industrial, llevar el interoceánico hasta Yucatán. Entonces son varios proyectos que ahora vamos a ver su viabilidad, cuando los haríamos, con la experiencia que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, los costos que pudieran tener. Entonces no solamente estas giras nos ayudan a la revisión de lo que hay y cuándo se inaugura, sino cómo podemos potenciar los proyectos hacia adelante. Lo mismo fue en el interoceánico. El interoceánico está pendientes varios temas, pero entre otros el desarrollo del puerto de Salina Cruz, que ya está la escollera y ya falta desarrollar el puerto, que es una inversión privada muy importante y nos va a tocar a nosotros darle seguimiento. Entonces, muy interesante lo que vamos a hacer este fin de semana. Creo que hay un evento solamente público para que se preparen y todo lo demás ya va a ser eventos privados. Y esencialmente, decirles, ya lo tienen los medios, ayer lo platicamos, tuvimos una reunión pues de agradecimiento a todos los que nos ayudaron en la campaña, los responsables que estuvieron en los estados, en territorio, y ahí aprovechamos para hablar de los foros de la reforma judicial. También se van a hacer foros desde Morena de la reforma judicial. Inician mañana los foros de el Parlamento abierto y además pues foros que se van a desarrollar por parte de nuestro partido, y esencialmente son la información que tenemos el día de hoy para ustedes. Ahorita si quieren con la lista y ahorita les damos su... Sí. Con Angélica Guerrero del financiero Bloomberg. Pues vamos a Ensenada, que queremos mucho Ensenada. Doctora, buenos días. A propósito del inicio de este Parlamento abierto, ya sé, ha mencionado usted en diferentes ocasiones que ya fijó su postura. Sin embargo, ha habido algunas manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial que están de acuerdo con la reforma, pero ellos quieren platicar directamente con usted a propósito de que va a ser la futura presidenta. ¿Usted los recibiría, doctora, o tendría algún mensaje directamente, específicamente para los trabajadores del Poder Judicial? En una segunda pregunta, el lunes ustedes anunciaron que terminaron los diálogos por la transformación. En tema de justicia, ¿qué resultados específicos hubo sobre la reforma al Poder Judicial? No sé si recuerdo bien, el exministro Arturo Saldívar había dicho que iba a presentar una propuesta. Ahora la que se va a discutir es la del presidente López Obrador, pero los diálogos por la transformación, ¿qué aportan a esta propuesta? Si se incluirían en el Parlamento abierto. Y por último, doctora, también el lunes usted mencionaba que va a haber otro apretón, más austeridad. ¿Para qué dependencia sería y en qué niveles? Gracias. Sí. Sobre los trabajadores del Poder Judicial, primero que tengan tranquilidad, que la reforma judicial que se presentó no implica de ninguna manera afectar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Esos permanecen intactos, que tengan esa certeza. Lo que estamos hablando pues es de los magistrados, de los jueces y de los ministros de la Suprema Corte. Pero los trabajadores no van a tener afectados. De hecho, leí una declaración del secretario general del sindicato que va a dialogar va a participar en los diálogos que abrió el Parlamento. Y no es el sindicato quien está llamando a la manifestación, sino otros trabajadores. Desconozco quiénes sean quienes estén convocando a una movilización el 1 de julio. Pero que tengan certeza de que no se va a afectar para nada sus derechos laborales. Y pues sería importante que participaran en el Parlamento y ya si es necesario, pues ya platicar con nosotros. Recuerden que aun cuando estamos en transición, hoy tenemos un gobierno.
Entonces es importante también pues que platiquen con el gobierno del presidente a través de la Secretaría de Gobernación y si es necesario pues también lo recibimos, ¿no? Pero hoy está abierta la puerta ahí en el Parlamento abierto y que sepan que no se van a afectar sus derechos laborales. Eso sobre los trabajadores del Poder Judicial y trabajadoras. Sí, el ministro Arturo Saldívar presentó, no sobre este tema particular en donde hay acuerdo, sino cómo fortalecer también el acceso a la justicia con el fortalecimiento del Poder Judicial a través de otros esquemas. Se puede presentar en el Parlamento abierto, pero tiene que ver más bien con una propuesta adicional, más allá de lo que está en este momento en discusión. Yo creo que ya sería un segundo momento y no, a lo mejor no requeriría una reforma constitucional. Pero en realidad está planteando otros esquemas que ayuden al acceso a la justicia, más allá de la elección de los jueces. Fue propuesta de él desde hace tiempo lo del Consejo de la Judicatura, que se separara la parte administrativa y la parte del tribunal que tiene que ver con la sanción a los jueces. Entonces hay acuerdo, es más bien el fortalecimiento que está planteado ahí con otros esquemas adicionales en los diálogos por la transformación. Sí, estamos revisando, si quieren lo planteamos en alguna otra conferencia. No se trata ni de afectar la operación y lo que fue la austeridad del neoliberalismo, que lo que significaba era disminuir programas sociales o afectar los grandes derechos como educación, salud, vivienda. Al contrario, esos los vamos a fortalecer, sino más bien creemos que hay otras áreas del gobierno donde todavía se afectó. No sé si recuerdan, por ejemplo, el presidente en algún momento habló de los delegados de distintas secretarías, que hay que revisarlo de nuevo porque no se pudo en este gobierno quitarlos. A lo mejor no son todos, pero sí algunos que creemos que son demasiadas funciones y demasiado espacio, y algunas otras áreas del gobierno descentralizados también, donde podría haber todavía mayor austeridad republicana. Continuamos con Agustín Rodríguez de Azteca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctora. Yo quisiera preguntarle, por ahí un subsecretario de Hacienda dijo que ya se están teniendo pláticas con el secretario por parte de su equipo, con el secretario Rogelio Ramírez de la O, para ver de qué manera se podría reducir la deuda pública con relación al PIB, para que cuando ustedes lleguen ya se lleve algo de trabajo avanzado. Y bueno, y también ya estamos haciendo aquí nuestras apuestas para el día de mañana, a ver quiénes van a pasar, qué gabinetes, en fin. Podríamos más o menos suponer que el día de mañana ya serían cargos que tuvieran que ver con educación, salud, bienestar, y dejar hasta la última tanda todo lo que tenga que ver con seguridad. Gracias. Ya vamos a... Es cierto que la parte de seguridad va a ser no va a ser mañana, eso sí se los puedo adelantar. Y ya mañana ya van a saber cuáles secretarías son. Y sobre el trabajo del presupuesto del 2025, en este caso se ampliaron los plazos justamente porque hay transición para entregarlo a la Cámara de Diputados. No se trata de la deuda, sino más bien porque hay un manejo razonable de la deuda. Es el tema del déficit del presupuesto ahora que vamos a ver cómo cierra el presupuesto también de este año, porque el presidente siempre ha sido muy responsable en el manejo de los recursos públicos. Entonces vamos a ver cómo cierra, y nuestro objetivo, digamos, lo que se pide en general es que el déficit no sea mayor del 3%. El otro día con los empresarios yo hablé de 3.5%. Depende mucho de cómo vaya a cerrar este año también. Pero está garantizado, porque ya tenemos ese análisis que era lo que a mí me importaba. Desde la campaña lo hicimos con la información pública, de la cuenta pública. Pero ahora hemos tenido, pues con el secretario Rogelio Ramírez de la O, la oportunidad de trabajar un poco más
garantizar los programas sociales actuales o los programas de bienestar actuales, los programas nuevos, niños y niñas de escuela pública, que el próximo año será secundaria, como lo dijimos, y 1 millón de mujeres de 60 a 64 años. Eso está garantizado. Ya lo tenemos evaluado, ya sabemos de dónde va a salir el recurso, y además no cerrar la inversión pública en obras estratégicas. Recuerden que nosotros planteamos obras estratégicas como continuar el tren, bueno, tanto el tren de carga, el Maya, como recuerden que planteamos proyectos para el tren de pasajeros, particularmente es el norte del país. Entonces nos gustaría iniciarlos el próximo año, entonces que haya presupuesto para que los podamos iniciar, y el programa de vivienda, que tiene que ver con recursos del Infonavit y otros recursos también, para potenciar la vivienda, el acceso a la vivienda, que el gobierno del presidente lo tuvo, pero nosotros queremos 1 millón de viviendas para el próximo sexenio, lo he dicho varias veces. Iniciaría el próximo año con recursos del Infonavit y recursos públicos además, y obras estratégicas. Entonces está garantizado, siempre con un buen manejo del presupuesto, sin necesidad de reformas fiscales profundas, se puede con los ingresos actuales reorientar para lo que se necesita. Entonces lo tenemos planteado, lo estamos trabajando de manera muy responsable y hay recursos. Sí, pues además imagínense, el mismo secretario de Hacienda pues nos garantiza, no al gobierno entrante, sino al país, le garantiza mucha estabilidad. Recuerden que en la historia pasada, particularmente en el siglo XX, pues había siempre problemas a la hora de las transiciones. Entonces, no solamente porque considero que el doctor Ramírez de la O es una persona de primerísima, sino que además pues nos garantiza al país mucha estabilidad hacia adelante. Entonces, no va a haber ningún problema y lo tenemos todo considerado y el presupuesto va a alcanzar el próximo año. Continuamos con Amado Azueta de Latinus. Depende si ellos quieren. Ya se hizo una primera ofrecimiento por parte del presidente. Algunos de ellos manifestaron su interés, por ejemplo, particularmente para el México Querétaro, que es el que tiene su rentabilidad garantizada y que hay interés por parte de los privados. En los otros lo manifestaron, pero no hemos entrado en contacto con ellos y estarían interesados, y si no, lo desarrollaríamos a través del gobierno. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes ya. Oiga, preguntarle también sobre el presupuesto. ¿Ya está trabajando entonces Ramírez de la O precisamente sobre el presupuesto de 2025? Hay reuniones, o sea, tengo un equipo de trabajo que está pues ya arrastrando el lápiz, como normalmente se dice, y hay reuniones con el secretario, informales, porque obviamente no ha iniciado formalmente la transición. Y él pues da su opinión, evidentemente, y su orientación también en términos macroeconómicos y de distribución del presupuesto. Entonces sí, hay reuniones con él y tenemos un equipo que ya está trabajando en ello. ¿Cuánto aumentaría este presupuesto 2025 con respecto a lo que fue 2024? ¿Tiene alguna idea más o menos, un porcentaje que nos pueda dar? Los ingresos ya lo platicamos con calma, pero repito, no va a haber una reforma fiscal profunda que represente más impuestos para la gente, ni mucho menos, sino que con lo que tenemos y mejorando la recaudación, lo he dicho, en aduanas, en el propio SAT con la digitalización. Recuerden que planteamos la creación de la Agencia de Transformación Digital del gobierno. Les puedo decir de una vez que su titular va a ser José Antonio Peña Merino. De una vez ya les di la nota. Lo vamos a presentar después, pero es casi obvio que
habiendo hecho un gran trabajo en la ciudad, pues va a estar en esa área y ya lo podemos presentar un día de cómo estamos planteando, porque no es la creación de algo nuevo que va a representar más presupuesto, sino juntar distintas áreas del gobierno federal que nos permitan trabajar en ello. Entonces, digitalizando en distintas áreas vamos a tener más ingresos. Y ya en su momento, cuando ya se vaya a presentar el presupuesto, se los platicamos. De lo que aplicó precisamente Merino, ¿qué es lo que va a hacer para todo el país? ¿Algún proyecto que usted le haya Ya lo recomendado? presentamos, hay muchos proyectos de digitalización hacia adentro del gobierno, que es muy importante. Ustedes han oído hablar al presidente varias veces del elefante reumático. Entonces necesitamos también, al presidente pues no le dio mucho tiempo de esa parte de mejorar pues toda la normatividad interna y es importante hacerlo para facilitar los trámites y hacia afuera también. O sea, la inversión pública y la inversión privada se facilitan cuando hay trámites sencillos. Ya por último le preguntaría este llamado de unidad que hizo ayer, que nos platicaron tanto el dirigente de Morena como también el senador Monreal. Este llamado, yo recuerdo que usted nada más en toda la campaña lo hizo en 2 ocasiones y ahorita esta sería la tercera ocasión. ¿A qué viene este llamado de unidad? ¿Qué es lo que usted ha visto? ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Dónde cohesionar? Sería todo, gracias. No, más bien hablamos de cuáles fueron los aciertos de la campaña para todos, ¿no? Pues, obviamente uno de los más importantes, y yo concuerdo, fue un refrendo del proyecto. Lo que ha hecho el presidente, el proyecto de la Cuarta Transformación. El pueblo de México está de acuerdo que continúe la Cuarta Transformación, eso quedó clarísimo en la elección del 2 de junio y fue muy contundente. Y ese es un mandato popular para nosotros, continuar con la Cuarta Transformación, no regresar al neoliberalismo, no regresar a la corrupción, a los privilegios, y el mandato también de lo que significaron las reformas que planteó el presidente, que se manifestaron en toda la campaña. El trabajo del presidente López Obrador, la mejora de la calidad de vida de las personas, la disminución de la pobreza, la desigualdad. Ganar Yucatán, por ejemplo, pues evidentemente tiene que ver con un hombre de primera como es Joaquín Díaz Mena, que es nuestro candidato, pero tiene que ver mucho con todo lo que se hizo en el sureste de México y que la gente está de acuerdo con el proyecto del Tren Maya y muchos otros proyectos que se hicieron en Yucatán. Hablamos también de la campaña, que fue una muy buena campaña, que participamos todos, y la otra muy importante es que guardamos la unidad del movimiento en todo este proceso, y eso es muy importante, lo que fue y continuarlo hacia adelante. Entonces en ese marco fue que lo platicamos. Continuamos con Dalila Sarabia, de Animal Político. Hola doctora, buenas tardes. Oiga, insistiendo un poquito con el presupuesto que ya no lo va a detallar más adelante, pero ayer en el evento de mujeres insistía usted en empezar el sistema de cuidados con las mujeres jornaleras y Maquiladoras. de la maquila. ¿Tienen ya un estimado cuánto podría costar? Y además de estos centros de educación inicial que nos ha comentado que sería parte de ello, ¿qué otras aristas se tendrían para este sistema nacional de cuidados? Sí, un sistema nacional de cuidados tiene que ver con fortalecer los derechos de las personas. Obviamente los grandes derechos sociales son educación, acceso a la salud, acceso a la vivienda, acceso a la alimentación, que están planteados inclusive en la redacción de los derechos, se decía entonces del hombre, de las personas de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Los derechos sociales, los derechos culturales, la protección de los derechos humanos. Pero otra parte importante es que las mujeres nos hemos dedicado o nos dedicamos mucho a cuidar. Nos dedicamos a cuidar a los adultos mayores, nos dedicamos a cuidar en general, hay sus excepciones, a las personas con discapacidad. Recae principalmente en las mujeres el cuidado de los hijos, que no debe ser así y hay que insistirlo, porque es un trabajo de la pareja cuando hay pareja en una familia, porque también hay familias que está la mujer sola o el hombre solo. Entonces,
nuestro objetivo es fortalecer un sistema de cuidados que ayude también a las mujeres a tener autonomía económica principalmente. Entonces, nuestro objetivo es iniciar con educación inicial para jornaleras agrícolas y para mujeres de la maquila. En campaña yo inicié en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es un símbolo, lo dije ayer. Durante todo el periodo neoliberal se caracterizó por la profundización de las desigualdades de todo tipo en México y un modelo de desarrollo sustentado en mano de obra barata y particularmente la maquila, que viene desde antes del primer tratado de libre comercio, pero que se fortalece con el primer tratado, estaba sustentado en la sobreexplotación laboral de las mujeres. Y esa sobreexplotación laboral de las mujeres tuvo además vinculado que cuando tenían hijos, muchas veces mujeres solas, pues no había dónde dejarlos. Y todavía a la fecha hay mujeres que dejan a sus hijos solos en casa o entre ellas se ayudan. Las estancias infantiles de Calderón no solamente no resolvieron, sino que en realidad se plantearon como un negocio, no como un acceso a un derecho de las mujeres o de la infancia, sino era un negocio privado, subrogado para resolver un derecho. Entonces lo que estamos planteando es iniciar particularmente en Ciudad Juárez, por el símbolo que eso significa. El IMSS tiene una parte de lo que son las guarderías tradicionales del IMSS y nosotros queremos desarrollar otro a través del DIF, con centros de educación inicial. Entonces estamos, no pueden iniciar digamos en enero porque requieren infraestructura, capacitación, formación, porque cuidar a la niñez no es algo menor y además queremos que sean centros de educación inicial también. Entonces vamos a desarrollarlo en este primer año y poco a poco se va a ir cumpliendo en el 25 y en el 26 pues se podrá desarrollar en toda su amplitud, ¿no? ¿Tiene prevista una partida o algún tipo de presupuesto? En algún momento Hacienda hizo una estimación que para echar a andar el Sistema Nacional de Cuidados se requeriría más o menos el 1.5 del PIB. ¿Sí lo está viendo como una partida particular? ¿A cuánto podría ser? Sí, pero tiene que ser paulatino, precisamente por lo que significa la atención a la niñez. No es de que mañana pongo una estancia infantil y a ver quién cuida a los niños, ¿no? De hecho ya no se usa guarderías, porque yo fui a la guardería a los 8 meses. Del ISSSTE. Y guardería, pues, ¿qué es? Guardar a los niños, ¿no? O a las niñas. No, pues, no se trata de guardar a los niños, ¿no? Se trata de que sea un centro de activación y de motivación para los niños, no solo de cuidado, sino también de educación. Que se sabe ahora que cuando se motiva a los niños en la primera infancia, pues tienen una posibilidad de desarrollo grande. Entonces sí lo estamos planteando, sí lo vamos a hacer y el primer año va a iniciar. Entonces poco a poco vamos a incrementar el presupuesto.